Bien. Lo que quiero compartirle el día de hoy, yo lo titulé de la siguiente manera. ¿Por qué sufren y padecen los cristianos? Y aún va un poquito más allá. ¿Por qué sufre y padece el hombre? Pero yo quiero tomar algunos pasajes de la Escritura y que a través de ellos aprendamos y comprendamos de aquellos momentos cuando vienen a nuestra vida situaciones difíciles, llámese enfermedad, problemas, angustias, situaciones como esas, y que muchas veces en el cristiano causan desánimo. A veces decimos, a ver, Señor, ¿cómo es que sucede esto? Que yo, buscando tu presencia, siempre estoy fiel, haciendo un esfuerzo por vivir una vida consagrada a ti. ¿Y cómo es que me suceden este tipo de cosas? Y a veces nos crean confusión. ¿Y por qué el vecino de enfrente le va mucho mejor que a mí y ni siquiera te busca? Es una pregunta que seguramente todos nos hemos hecho. Vamos a ver algunos ejemplos en la Escritura que nos van a dar un panorama un poquito más amplio y comprender por qué suceden estas cosas en los cristianos. Muchos hemos llegado a decir, ¿y por qué a mí? ¿Cuántos han dicho eso? ¿Y por qué a mí? Todos hemos dicho eso. No entiendo por qué me pasa esto. ¿Cuántos hemos dicho eso? ¿Cuántos hemos dicho, pero si yo busco a Dios, yo me esfuerzo por hacer su voluntad, ¿por qué estoy atravesando en este valle, en este desierto? Algunos hemos dicho, no es que estás conmigo, Señor, y volteamos hacia el cielo. No que estás conmigo, y a veces llegamos a decir, uy, si así me va, estando contigo, ¿cómo sería entonces si no estuviera contigo? Preguntas como estas han pasado por nuestra mente en alguna ocasión. La Biblia tiene una respuesta a todas estas preguntas. Ahora, yo quiero que partamos del hecho de que a nadie le gusta padecer. ¿A cuántos les gusta sufrir? A nadie. Ahora, mire, en nuestra actualidad, en el mundo en el que vivimos hoy, todo va enfocado hacia la comodidad, ¿no es cierto? Todo. ¿Qué se le ocurre a usted que le cause incomodidad? Ya hay una solución para solucionarle su problema. Ya hay algo por ahí que le puede solucionar su problema de tal manera que usted no tenga que mortificarse y no tenga que preocuparse. Antes usted caminaba hasta la calle principal o a la avenida para buscar un taxi, ¿no es cierto? ¿Ahora qué hacen? Le marco al Uber y que venga aquí a la puerta de mi casa. Es que quiero evitar la fatiga. ¿No es cierto? Tengo hambre, pero me da flojera cocinar. Uber Eats. Y me trae la comida igual a la puerta de mi casa. Evitando así que yo tenga que mortificarme, tenga que trabajar, tenga que prepararme. Todo es muy fácil. ¿Sabía usted que en la actualidad los jóvenes ya no se van a casar, ya no se quieren casar? Del 66% de una encuesta que hubo, 66% decían hace 10 años que estaban de acuerdo con el matrimonio, bajó al 14%. Ahora la mentalidad es, no, nos juntamos, vivimos en unión libre, si funciona bien y si no, cada quien sigue su rumbo, evitando el compromiso y la responsabilidad. ¿Para qué me agobio? ¿Para qué me mortifico? Para todo ya hay una solución que el mundo ofrece de tal manera que usted y yo
no tengamos que batallar, no tengamos que sufrir por conseguir algo. Ya no queremos esforzarnos por conseguir algo. El mundo ofrece todo lo necesario para hacer una vida más cómoda, más placentera. Vivimos envueltos en toda esa esfera, en todo ese ambiente, y de repente viene a la vida del cristiano alguna situación difícil o complicada, y es cuando empieza a ver en nuestro pensamiento, a ver. Cuando allá afuera me venden la idea de que todo tiene que ser comodidad para mí, el Señor dice lo contrario. Y podemos ver que los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre, y siempre van a chocar. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo que quiere es formar su carácter en la vida de sus hijos. Y eso siempre va a estar en contra de la filosofía que el mundo nos venda. Cuando a usted le vendan allá comodidad y tranquilidad, el Señor le puede mandar a usted situaciones complicadas para formar su carácter en usted. Y nosotros, aún como cristianos, tendemos a buscar la comodidad. Para todo queremos una aplicación. Ya me enfadó mi esposa, déjala apago en el teléfono. Que se apague. Para todo queremos, ¿no es cierto? En lugar de voltearnos con nuestra esposa y solucionar nuestras diferencias, pareciera así una aplicación, déjala apago, mañana la vuelvo a encender. Y chocan esa comodidad que el mundo ofrece, choca con lo que dice la palabra de Dios, porque Dios está interesado en formar su carácter en nosotros. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a enlistar algunas situaciones del por qué los hijos de Dios padecen y aún el mundo en general sufre. Quizá nos llevemos este domingo y el próximo. Voy a ver algunos ejemplos y los vamos a ir a analizar de una manera minuciosa. Pasajes muy conocidos que hemos escuchado más de una vez. La intención al leer estos pasajes es que usted y yo aprendamos a discernir y que cuando nos encontremos en situaciones así, nos tomemos unos minutos para meditar. Señor, ¿por qué estoy atravesando por esta situación? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice un salmo, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Número 1, causas por las que sufren los cristianos. Número 1, por el pecado. ¿Sabía usted que el pecado es un causal para llevar sufrimiento y dolor al cristiano? Vamos a leer un pasaje. Salmos 32. Salmos 32, versículo 3. Mire cómo dice Salmo 32, versículo 3. Mientras callé, mientras cerré mi boca, mientras enmudecí, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras callé, envejecieron mis huesos, dice David, en mi gemir todo el día. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Por qué escribió este pasaje el salmista? Déjeme explicarle cuál fue la razón del por qué él lo expresó así y se sentía así. Un ejemplo muy conocido. Vámonos hasta el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 11. Ya hemos estudiado este pasaje en alguna ocasión, pero yo quiero que usted vea el principio que hay aquí, para este caso en particular. David dice en el Salmo 32,
Mientras callé, envejecieron mis huesos. Y vamos a 2 de Samuel capítulo 11 en el verso 1. Mire cómo dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Joab era el general del ejército, y con él a sus siervos, es decir, a los soldados y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Dice, envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam. Fíjese cómo dice, mujer de Urías Eteo, es decir, está casada, no puedes hacer nada, rey. Versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Esta expresión, él durmió con ella, se refiere a tener relaciones sexuales con esta mujer. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Adulterio. Dice, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, rey, ¿qué crees? Estoy embarazada. Sorpresa. Estoy embarazada. David escribe, repito, el Salmo 32, mientras callé, envejecieron mis huesos. Mire, un hombre que se descuidó cuando inicia el pasaje, dice que en el tiempo en que los reyes deberían de estar en la guerra. Eso es una advertencia para usted y para mí. Cuando dice es tiempo de guerra, para el creyente, para el cristiano, se refiere a es tiempo de estar alerta. El enemigo anda como león rugiente, dice la Biblia, buscando a quien atrapar y a devorar. ¿Y sabe a quién atrapa y devora? A los descuidados. ¿No es cierto? A los que andan papaloteando. A esos son a los que atrapa. Este rey se descuidó y en un descuido vio a una mujer y la codició. La mandó a llamar por la autoridad que él tenía. Tiene relaciones sexuales con una mujer casada y para sorpresa de este hombre queda embarazada. Lo que dice después del versículo 5 en el 6, lo que dice es más o menos lo siguiente, se lo voy a parafrasear. Esta mujer, cuando fue traída por el rey para tener relaciones con el rey, su esposo sabe dónde estaba, en la guerra, donde precisamente el rey debería de estar. Su esposo estaba en la guerra y este rey David empezó a maquinar un plan malévolo para ocultar, escuche, para ocultar su pecado. Dijo, ok, Urías anda ya en la guerra, déjalo, mando a traer. Y le habla al general y le dice, hey, mándame a Urías, el esposo de Betsabé. Y ya que lo tiene delante de él, le dice, Urías, ¿sabes qué? Tómate unos días de descanso. Yo sé que la guerra es muy pesada y todo. Tómate unos días. Ve a tu casa, relájate y está un tiempo con tu mujer. ¿Sabe qué quería hacer David? Que en ese tiempo que Urías, su esposo, estuviera con ella, tuvieran intimidad, tuvieran relaciones sexuales, para que cuando saliera la noticia de que Betsabé estaba embarazada, Urías iba a decir, pues sí es cierto, yo estuve con ella. Y parecía más sensato Urías. Dice Urías, no, rey, ¿cómo voy a hacer yo eso? Lo mandó a su casa. Y dice la Biblia que Urías se quedó dormido en la puerta de la casa del rey. No quiso ir. Y el día siguiente el rey, híjole, no me salió. No quiso ir. Y le vuelve a insistir, al grado tal, dice, lo invitó a su casa a comer y lo embriagó. Lo embriagó y le dijo, ahora ve, desciende a tu casa. Pensando, dije, no, ahora sí, va a estar con su esposa, tiene relaciones y ya me quito yo el problema, entre comillas.
Para sorpresa del rey, tampoco lo vuelve a hacer Urías. Dice el rey, no me salió. ¿Y ahora qué hago? Esa es la tendencia del hombre. Cuando fallamos y cuando pecamos. Cuando el hombre falla, cuando el cristiano falla, cuando el cristiano peca, lo que tiene que hacer primeramente, ¿qué es? Reconocer e ir y postrarnos delante del Señor y exponerle lo que hicimos. Él lo único que le interesaba es cubrir su pecado del esposo de esta mujer. Como no le salió el plan, ¿sabe qué hizo? Híjole, no me queda de otra más que mandarlo a matar. Lo voy a mandar a matar, no me queda de otra para cubrir mi pecado. Fíjense lo que hizo. Redactó una carta para el general. No sé qué decía la carta, pero puedo entender que la carta decía algo así. Escuchen. General, cuando vayas a pelear cuerpo a cuerpo con el enemigo, pon al frente a Urías para que lo asesinen. Por cómo está el pasaje, puedo entender qué es lo que decía la carta. ¿Y saben quién llevó la carta al general? La propia víctima. Urías llegó con la carta. General, ¿qué crees? El rey aquí te manda una carta. Y era su sentencia de muerte. ¿Puede imaginar eso? Esto salió del corazón de un hombre. Y nosotros podemos decir, qué grueso, qué mala onda era ese hombre. Pero no hay que ir tan lejos con el rey David. Yo me levanto en la mañana y me miro en el espejo y, ay Señor, híjole. Y lleva su sentencia de muerte, Urías, al general. Y dicho y hecho, viene la batalla fuerte, arrecia la batalla, manda a Urías al frente. ¿Y qué cree que pasó? Lo mataron. Segunda de Samuel 11 en el versículo 14. Vamos a leer el 14 en adelante. Mire cómo dice. Una vez que Urías había sido muerto, dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él. O sea, si era mala onda, déjenlo solito, es lo que estaba diciendo, para que sea herido y muera. Así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás, cuando el rey diga todo eso, dice, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Cuando le dijeron esto, que había muerto Urías, vea la expresión de David. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Ve la actitud de este hombre. Se salió con la suya. Mandó asesinar al esposo de esta mujer con la que había cometido adulterio.
Y el rey pensó, listo, asunto arreglado. Él creyó que todo el problema, repito, entre comillas, es decir, el pecado, aquí había acabado. Como ya no tenía esposo esta mujer, Betsabé, la hizo su mujer. Ya no había ningún problema. Vea lo que dice el versículo 27. Y pasado el luto de la mujer, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Esta última frase es la clave. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esto que David hizo fue desagradable ante los ojos de Jehová. David ocultó su pecado. ¿Sabe cuánto tiempo ocultó su pecado este hombre? Alrededor aproximadamente de 1 año. Ahora, era común para un rey como David ir a la guerra y asesinar a todo mundo, porque eso sucede en la guerra. Sin embargo, una situación como esta no era como las guerras a las que él había ido anteriormente. Es decir, que había asesinatos por donde quiera y el rey llegaba alegre a su casa y contento porque Dios les había dado la victoria. La victoria no era el mismo caso. ¿Por qué le digo esto? Por la expresión del versículo que leímos en el capítulo 32. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Su conciencia le recriminaba todos los días. Un tiempo más o menos de aproximadamente 1 año pasó. David se la pasaba en el reino viviendo cómodamente, pensando que Dios había pasado por alto lo que había hecho. Mire, la psicología dice lo siguiente: que la represión, es decir, los deseos y las emociones contenidas, tienen un efecto nocivo en la mente de las personas. Cuando usted reprime sus emociones, tiene un efecto nocivo o negativo en usted y se traduce en actitudes. Por eso cuando usted va al psicólogo, lo primero que le dicen es: necesito que saques todo lo que tienes dentro. ¿Sí han escuchado eso? Que externes todo eso, porque eso te está carcomiendo por dentro, le dicen. Y todo esto se traduce, escuche, emociones contenidas en el alma y en el corazón del hombre, llega a traducirse en malestares físicos. ¿Sabía eso? Los especialistas en salud mental nos hablan de la importancia, dicen ellos, de sacar fuera, de echar fuera, suena medio redundante. Saca fuera todo eso que traes en tu mente, en tu corazón. Decirlo, externarlo. Esto es una buena terapia, dicen ellos. Es un buen principio para aquel que quiere cambiar, es lo que dicen. Ahora, en nuestra relación con Dios sucede algo similar. Dios ya sabe todo acerca de nosotros. Dios sabía el pecado que había cometido David. Lo que estamos pensando, Dios ya lo sabe. Lo que estamos tramando, lo que hicimos, lo que nos quedamos callados, lo que sentimos y lo que pensamos. El Salmo 139, verso 1, mire lo que dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Fíjese lo que dice el verso 4: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esto lo sabía el mismo rey. El Señor ya sabe todo de nosotros. Sin embargo, somos nosotros los que necesitamos acercarnos a Dios y abrirnos y confesar todo lo que hicimos. Durante mucho tiempo David trató de mantener
en secreto el tremendo pecado que cometió contra Urías, contra Betsabé. Sin embargo, su conciencia lo acusaba día y noche de sus crímenes cometidos. Y ya dijimos, no era lo mismo que ir a la guerra y cometer asesinatos contra los enemigos. No era lo mismo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, así lo expresa David. Sin darse cuenta, escuche, sin darse cuenta, entró en un estado depresivo, de angustia y de ansiedad, que fue secando las fuentes de su alegría y su felicidad. Todo por quedarse callado y no confesar los pecados cometidos. Una de las causas por el que llega sufrimiento a la vida del cristiano es por el pecado no confesado. Ahora usted podrá decir, pero es que el pecado trae consecuencias. Efectivamente. Y las consecuencias de cometer pecado, algunos las pagan el resto de su vida. Y que fue exactamente lo que le pasó a David. Tuvo que cargar con las consecuencias de ese pecado todos los días de su vida, hasta el día en que el Señor lo llamó a cuentas. Sin darse cuenta, David había caído en un estado de depresión y de angustia. Yo me imagino a este hombre como en las películas, cuando usted ve ahí las películas, que de repente están ahí durmiendo y sudando por los sueños, que tienen las pesadillas y despiertan todos angustiados. Algo en su interior que le roba la paz. Despertarse, imagínese usted despertarse a medianoche atormentado por haber asesinado a Urías, a un hombre. Yo no sé si hay gente que pueda dormir con una conciencia tranquila, con actos cometidos como estos. No había paz en su corazón. Yo no sé si alguien de aquí haya pasado por etapas o haya padecido etapas de angustia y de ansiedad. Yo no sé. Yo le puedo decir por experiencia personal, yo atravesé una etapa hace aproximadamente unos 4 años. Y por experiencia y por testimonio yo le puedo decir que es algo horrible, mi hermano, horrible. Hace, ¿qué será? Estamos en el 19, fue aproximadamente como en el 2015, 2014, como en el 2015. Me empecé a sentir un poco mal físicamente. Me empecé a hacer algunos estudios porque pensaba yo que mi corazón no estaba funcionando bien, literalmente. Fui con un cardiólogo y me hizo algunos estudios. Y me remitió a centro médico. ¿Sabes qué? Ve a centro médico y me estuvieron checando. Estuve yendo ahí al centro médico. Me hacían pruebas de esfuerzo, me subían a una caminadora y me hacían caminar y correr, forzar mi corazón para ver qué salía. Me hicieron un estudio, no recuerdo el nombre, se me fue ahorita el nombre, que me pusieron, traía un aparato y me pusieron como chuponcitos. ¿Han visto en las películas que les ponen chuponcitos aquí, todo? Lo tuve que traer por 24 horas para monitorear mi corazón, para ver cómo estaba funcionando. Yo ahí en centro médico, yo estaba ahí en centro médico con mi esposa y, ay, ¿qué hago aquí? Y yo sentía que algo en mi corazón no estaba funcionando bien. Me revisaron, estuve yendo, me checaron, y mientras estuvo ese tiempo en que yo me estuve checando, ¿qué cree que venía a mi mente? Que imagínense que le digan a usted, ¿sabes que estás malo del corazón? ¿Qué se le ocurre que le puede pasar en cualquier momento? ¿Se va a detener? ¿No es cierto? En una de esas, Samuel, haces un esfuercito de más, se detiene y ahí quedas. Yo llegaba a mi casa y me acostaba. Dormía 2 horas continuas y me despertaba sudando.
Y mi esposa se levantaba, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y otra vez me ponía a orar, Señor, y ayuda. Y otra vez. Un sueño intermitente. Así estuve durante, no recuerdo cuánto tiempo. Y venían a mi mente pensamientos, y me voy a morir. ¿Y qué tal si ya me toca? ¿Y qué le pasa a uno por la mente? Y mis niños están chiquitos. Y todavía me falta disfrutar con mi esposa. Pensamientos de esos. Yo no sé si alguien haya atravesado etapas de angustia, de ansiedad. Yo la viví. Es algo horrible, mi hermano, horrible. Le roba la paz, la tranquilidad y redunda en malestar físico. Yo no quería comer. O sea, me iba al hambre. Me deprimía. Y alguno podrá decir, y así vas a la iglesia y así iba yo los domingos y dirigía la alabanza. ¿Qué tal? Échese ese trompo a la uña. Yo llegaba a la iglesia y me deleitaba en la presencia del Señor. Y sí es cierto. Y el Señor me recordaba sus promesas. Y llegaba yo a mi casa y en la noche, ay, ya hasta le tenía miedo a la noche. Ay, ya viene la noche. Y otra vez. Después fui con la cardióloga allí en Centro Médico. Y me dice, ¿y por qué está usted aquí? Porque hay un área específica para tratamientos del corazón. Y me estuvo explicando, esta área es para la gente que está en verdad enferma del corazón. Y me dice, por lo que yo puedo ver en usted, sí es cierto, su frecuencia cardíaca es menor a la del promedio. Sin embargo, usted no tiene nada. Y me empezó a decir, siente esto, padece esto, yo no, y me empezó a cuestionar. ¿Hay alguna situación o alguna etapa por la que esté usted atravesando ahorita de manera personal? Y le dije, sí. Y yo estaba atravesando una etapa, no me refiero a un pecado como el rey David, pero yo estaba atravesando una etapa allí junto con mi esposa. Y ya llevábamos 2 años así. Y le dije, sí, ya llevo un tiempo así. Me dice, va a ser eso. Dice, por sus condiciones usted no tiene que estar aquí. Dice, empiece a relajarse. Y empezó a decir lo que los médicos dicen. ¿Y sabe qué? Yo ya sabía. Yo oraba y el Señor me mostraba y me hacía ver, es que no es así. Tienes que aprender a descansar en mí. Y yo oraba, Señor, dame descanso en ti. Y aún así, yo seguía cargando con aquello. Mi esposa se despertaba a medianoche. Y ella es de sueño así bien profundo. Se acuesta y nadie la despierta. Así se caiga la casa, no despierta. Y se despertaba en la madrugada para ver si estaba respirando. Mi esposa es médico y me checaba la presión todos los días. Y mi frecuencia cardíaca bajó demasiado, demasiado. ¿A qué me refiero con esto? Que mi corazón latía así. Pum. Y al ratito cuando se acordaba, pum. Me gusta hacer ejercicio allí en casa. Tengo una caminadora. Y me subo a correr todos los días. La caminadora tiene un detector de frecuencia cardíaca. Usted pone sus manos así y empieza a detectar los latidos del corazón. Y ya viene predeterminada de fábrica de 70 hacia arriba. Porque el corazón late de 70 hacia arriba, que es el rango estándar o normal. Cuando yo me subía a la caminadora, ponía mis manos y detectaba mi frecuencia, tenía que bajar. Porque era mucho más bajo que 70. La encontraba por ahí de 54 latidos por minuto. Tum, tum. No sé cómo se mida eso. Y mi esposa me decía, sí, traes la frecuencia muy baja. Y ella se despertaba a medianoche. Y yo estaba despierto y ya veía que se acercaba conmigo. Y me decía, estoy viendo a ver si todavía respiras. Y luego ella me decía cosas así y yo me sugestionaba más. Y yo, sí me voy a morir, sí me voy a morir. Y cargar y así me la pasé mucho tiempo. Usted se ríe porque no le ha tocado. A que le toque, va. Pero ya me imagino yo al rey
en la noche, y se le venía a la mente, Urías. Ay, y me lo escabeché, y lo maté. Despertando a medianoche porque su conciencia lo acusaba. No era mi caso era que me costaba aprender a descansar en el Señor. David cargaba en su conciencia con la muerte, con el asesinato de un hombre, solo por quedarse con su mujer. Y esto lo afligió después de un año más o menos que estuvo cargando con eso. Lo afligió hasta que se arrepintió y confesó al Señor su pecado. Es más, lo hizo también públicamente. Como lo hizo, aquí está narrado el Salmo 32. Eso fue público y hasta la fecha usted y yo seguimos hablando del pecado del rey David. Pero también seguimos hablando de que se arrepintió y Dios lo perdonó. Dios le mandó un profeta después de un año a confrontarlo, porque Dios vio, dijo, no, este ya se hizo pato. Cree que ya la libró. Y aún padeciendo en su interior, no se acercaba a Dios. Le manda al profeta y lo cuestiona. Rey, ¿qué opinas de alguien que teniendo muchas ovejitas y llega un invitado y el vecino de enfrente tiene solamente una? Y llega un invitado y va y le quita a aquel que nada más tiene una, le quita su ovejita y la degolla para ofrecerla a su invitado. Y el rey dice, ¿cómo es posible que suceda eso? El que hizo tal cosa es digno de muerte. Y le dice el profeta, pues ese fuiste tú, que teniendo todas las mujeres en tu palacio y en tu reino, se te ocurre ir a quitarle a aquel que tiene la suya. Dicho sea de paso, solamente se vale una. Vas y se la quitas y lo asesinas para quedarte con su mujer. Le cae el 20 al rey y dice que se arrepintió. Le pidió perdón a Dios. Dios lo perdonó, restauró su confianza y lo logró recuperar la paz y la tranquilidad que tanto anhelaba. Vean lo que dice el versículo 1 del Salmo 32. Mire cómo dice el versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Sabe qué significa bienaventurado? Gozoso, contento, alegre, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Es decir, cuando usted y yo nos acercamos al Señor, doblamos nuestra rodilla y le decimos, Señor, perdóname, es cierto, te he ofendido, te he fallado, te he pecado. Y que el Señor en su misericordia nos limpia y nos perdona. Usted y yo nos levantamos con una sonrisa. Eso significa bienaventurado, alegre, contento, gozoso. ¿Por qué? Porque el Señor ya me perdonó. Ahora, tiene usted que ser muy cuidadoso, porque ese pecado que usted haya hecho, aunque Dios lo haya perdonado, el diablo es experto en traérselo a la mente seguido y empezarlo a acusar. No es cierto, ¿te acuerdas? No que muy santo tú, ¿te acuerdas cuando mataste a Urías? Eso es lo que hace el enemigo. Dice el versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Estas palabras salieron del corazón del rey después de haber confesado su pecado al Señor. Dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Luego dice el 3, lo que leímos, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, tiempos de tormento, de angustia y de ansiedad, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Luego dice el versículo 5, mi pecado te declaré. Dice, y no encubrí mi iniquidad. Esto es lo que tenemos que hacer usted y yo. Confesar nuestro pecado al Señor. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Proverbios 28:13, mire lo que dice.
Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados, no prosperará. Y esta prosperidad, mi hermano, es en todos los sentidos. ¿Quieres sanidad física? Póngase a cuentas con Dios. ¿Quiere prosperar en cualquier otra área de su vida? Póngase a cuentas con Dios. Dice, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Primera de Juan 1:8. Es de los últimos libros de la Biblia. Mire cómo dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El rey quizá pensó, pues ya maté a Urías, ya nadie sabe, ya me quedo yo con su mujer. Lo más importante que debió haber hecho no lo hizo, lo quiso guardar, lo quiso ocultar. Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una de las razones del por qué sufren o padecen los cristianos, por la falta de confesión de los pecados. Ahora, no le estoy diciendo que esa situación por la que está usted atravesando es por pecado. Vamos a estar viendo algunas otras razones. Pero yo quiero que esto nos ayude y nos lleve a entender, para que cuando estemos en una situación así, aprendamos a discernir, Señor, yo entiendo por qué estoy así. Yo les expuse mi testimonio, soy muy reservado en muchas cosas. No me gusta andar diciendo, ay, es que pobrecito de mí y eso. Aquí está mi hermana y no sabía eso, nadie sabía esto. Yo ahí en centro médico porque me estaba muriendo del corazón. Cargo con eso yo solo junto con mi familia, nada más. Dios y yo. Y el Señor, yo ya lo había entendido tiempo atrás, que el Señor me estaba hablando acerca de yo depositar toda mi confianza en Él. Y yo me resistía. Y el Señor me ha llevado en etapas y en procesos para enseñarme a depender y a confiar completamente en Él. Esta es una de las razones del por qué los cristianos sufren o padecen, por la falta de la confesión de los pecados. Otra razón de los males que aquejan al hombre, el pecado. Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo que vimos es de un hombre que caminó con el Señor. Dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a ver un ejemplo donde nos deja ver de la conducta de los hombres que no conocen a Dios y que viven también atribulados por el dolor, por la enfermedad. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos del versículo 1. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de, ¿qué dice? Enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Ojo, vea la clase de enfermedades que había, ciegos, cojos y paralíticos. Dice, porque un ángel, esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio estaba acostado, no se podía parar. Y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, porque había muchos que estaban esperando eso.
Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Fíjese usted, al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel lugar. Aquel día, perdón. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Porque agarró su cama y como ya podía caminar, se la echó al hombro. Él le respondió, el que me sanó él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y podemos concluir que era un hombre que no conocía al Señor, por lo que sigue, mire. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho, anda, y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Es decir, no conocía al Señor. ¿Lo ve? El dolor que padece el mundo de aquel que no conoce al Señor es de lo que está hablando. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después, fíjese en versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, esta es la clave, presta atención. Fíjese lo que le dijo el Señor a este hombre. Mira, has sido sanado, no peques más. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿A qué le estaba atribuyendo el mal? Al pecado. Ahora, mire, si usted termina de leer el pasaje, dice que era así desde pequeño. Y alguno se podrá preguntar, o sea que desde pequeño vivía en una condición de pecado. No dice más la Escritura. ¿Puede ser el pecado de los padres? No sabemos. Pero por la expresión de Jesús, miren lo que le dice, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. De igual manera, muchos de los que padecen en el mundo son cosecha o son fruto de su condición de pecado, de su lejanía de Dios, que quieren vivir a su ley y a su antojo. Mire, hemos sabido de personas que han pedido oración para que Dios obre milagros y sanidades en sus vidas. Y después de hacer un análisis, Dios en su misericordia hace milagros. Y después de hacer un análisis, sale a flote que esa situación por la que estaba viviendo era por la vida de pecado en la que estaba metida. Y dice uno, pues mijito, mijita, ni cómo ayudarte, es consecuencia de la vida que estás llevando. No es cierto. Y aún así Dios se compadece. Este pasaje deja claro que el dolor y el sufrimiento sí pueden ser causados por el pecado. En el caso del cristiano es por el pecado y que lo retenemos y que no lo confesamos al Señor, como en el caso del rey David. Vamos a ver otro ejemplo. Otra de las causas por las que sufren los hombres, para que la gloria de Dios sea manifestada. Juan, capítulo 9, un poquito más adelante. Capítulo 9 en el verso 1. Vamos desde el verso 1. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, fíjense lo que preguntaron los discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Me detengo allí. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Por qué preguntaron esto los discípulos? Mire, la historia del pueblo de Israel ha sido, desde que Dios escogió este pueblo y que dijo que de ahí vendría el Mesías,
Dios le dijo a su pueblo desde miles de años atrás que le siguieran y que le obedecieran. Y que de esa manera Dios los bendeciría. Y que por el contrario, si decidían no obedecerle ni caminar bajo sus estatutos, maldiciones y muchos malestares vendrían sobre ellos como consecuencia de no seguir a Dios. Esto está narrado en el capítulo 28 de Deuteronomio. Dios decide sacar a su pueblo de Egipto y les dice: miren, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, una tierra abundante, y yo voy a estar con ustedes, pero si ustedes caminan en todos mis estatutos, yo los bendeciré, dice, y estaré con ustedes. Pero si ustedes deciden no seguirme e irse tras los dioses ajenos y me desprecian a mí, viene una lista de todas las maldiciones. Dice, y estas maldiciones te seguirán y te alcanzarán, les advierte el Señor. Y esa ley fue dada a Moisés miles de años atrás. No sé, 1300 años, no sé exactamente cuánto tiempo atrás. Y ellos crecieron, todas las generaciones, con este entendimiento. Y llegan a los tiempos de Jesús y tenían ese entendimiento. Todos, de manera general. De tal manera que cuando veían una persona que estaba en alguna situación de enfermedad, a lo primero que le atribuían su situación, ¿a qué cree que eran? Al pecado. Y va Jesús caminando con los discípulos y le dicen: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús y le dice: no es que pecó este ni sus padres. Y vean lo que les contesta Jesús: sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esa es otra de las razones por las que el hombre sufre o padece. Y usted podrá decir: pues es que es injusto. Eso no me toca a mí decidirlo. Eso no le toca a usted y a mí cuestionarlo. Dios hace su voluntad como Él quiere. ¿Está de acuerdo en eso? Él es soberano y Él permite situaciones en los hombres como Él quiere. La condición de este hombre no era atribuida a un pecado, ni de él ni de sus padres. Dios lo permitió así para que, llegado este tiempo, el Señor hiciera un milagro de restauración en la vida de este hombre. Porque dice más adelante el pasaje que este hombre siguió al Señor posteriormente. Y esto generó un impacto visible en los demás. Hemos visto muchos casos así. ¿Se acuerdan cuando leímos el pasaje de la mujer samaritana? Que el Señor se detuvo solo por una mujer. Y el testimonio de esta mujer alcanzó a muchos en Samaria. Y dice que muchos conocieron al Señor por el testimonio de esta mujer. Porque hubo un cambio en ella. De la misma manera Dios utilizó este milagro para que otros conocieran al Señor. ¿Por qué sufren los hombres? Para que la gloria de Dios sea manifestada nada más. Él en su soberanía lo permite. De hecho, esta creencia y esta cultura que había en el pueblo de Israel de atribuirle los males, alguna enfermedad física de las personas, de atribuirles al pecado, era tan arraigado que cuando la lepra se menciona en las Escrituras, es un tipo del pecado del hombre, la lepra, y es una enfermedad. Vamos a ver un último caso. Vamos al Evangelio de Marcos. En el versículo
14. Marcos 9, perdón. 9 en el verso 14. Ya nos tocó leerlo en una enseñanza el viernes, pero yo quiero ponerlo también como ejemplo, porque encaja perfectamente. Mire lo que dice Marcos 9, 14. Dice: cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Los fariseos con los discípulos. Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió a los espíritus inmundos diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Aquí podemos ver una manifestación física en el cuerpo de un hombre, en el cuerpo de una persona. Una discapacidad física a lo que todo el mundo estamos tan acostumbrados. ¿Y cuál era la razón de su sufrimiento y su padecimiento? La posesión demoníaca. Un espíritu mudo y sordo. Un joven con un malestar físico y que cualquiera pudiéramos decir: es que está enfermo. La razón de este malestar o enfermedad, como usted quiera verlo, era la posesión de un demonio en este joven. Dice: y se va secando. Seguramente este muchacho estaba todo anémico, todo débil por no comer, por la opresión demoníaca que había en él. Yo conocí un hombre, recién que llegamos aquí a Guadalajara, hace, ¿qué será? 30 años, 35 años. Un hombre que iba a la iglesia. Iba a la iglesia, se ausentaba de repente 2, 3 domingos, no iba. Después, con el tiempo, nos dimos cuenta que este hombre era atribulado por un espíritu. Iban de la iglesia, oraban por él y nada sucedía. Y pasaba el tiempo, escuche, pasaba el tiempo y este hombre cada vez se veía más demacrado en su físico. No salía de su casa, estaba siempre, lo más que hacía es salir y poner una silla allí en la puerta de su casa. Era lo más que hacía. No se podía interrelacionar con la sociedad. No era capaz de subirse a un camión y venir a la iglesia. Porque donde le tomaba el espíritu inmundo, en cualquier lugar, lo hacía como quería. Y usted lo veía, nos daba tristeza. Era joven en ese tiempo, lo veía y ya estaba así hasta encorvado. Su condición física ya era precaria. Y vemos ejemplos como estos, donde un padre afligido trae a su hijo sordo y mudo. Y cualquiera podría decir: pues está enfermo. No.
Un demonio tenía control de este jovencito. ¿Puede usted imaginar esto? El Señor le pregunta, ¿desde cuándo está así? Y le dice, desde que estaba niño. Platicamos este ejemplo un viernes, hace 3, 4 viernes, no recuerdo. Y yo no puedo evitar preguntarme, ¿en qué ambiente viviría esta gente para que un pequeñito, para que un demonio venga y tome control de la vida de un pequeño? No dice qué prácticas tenían. Había mucha gente en ese tiempo que era dada a practicar la hechicería. Y hoy en día no es muy diferente, ¿no es cierto? Maribel nos compartía hace 2 semanas una persona que pidió oración, pero decía que las cartas, ¿quién era? El tarot. Que el tarot decía que tenía que estar en esa condición. O es una o es otra, ¿no es cierto? Yo les compartía en esa ocasión que estudiamos el Evangelio de Marcos, en este pasaje, de un hombre que dice que la ouija le dijo que a cierta edad se va a morir. Y andan buscando, abriendo puertas para ese ambiente, para ese mundo espiritual. Y el enemigo es astuto. No dice aquí qué prácticas tenía esta familia para que un demonio viniera a poseer a un pequeño. Y tenía una evidencia, una manifestación física de enfermedad. El Señor le pregunta, y desde niño está así, Señor. Y cuando le toma y le echa en el fuego o en el agua, y si no hay alguien cerca, ahí se quedaría. Esa es la intención del enemigo, ¿sabía usted? Nada más porque el padre seguramente andaba siempre con él. Si no, en una de esas muere achicharrado en el fuego o ahogado en un lago, no sé. Eso es lo que quiere el enemigo. Y el Señor tiene misericordia de este jovencito. Le dice al padre, ¿crees que lo puedo sanar? Y este hombre todavía titubeaba, pero sí creía. Y el Señor lo fortaleció en su fe e hizo un milagro de restauración en este joven. Y a partir de entonces recobró el sentido. Y ese malestar físico que tenía fue quitado. ¿Puede ver usted entonces cuáles son las causales o las causantes de los males en el hombre? Y que a veces la gente dice, pues es que es una simple enfermedad. No siempre es así. Yo quiero que nos quedemos con estos ejemplos. La semana que entra vamos a concluir. Tengo todavía unos cuantos más, 2 más. Pero me quiero tomar tiempo necesario para explicarlo. El pecado no confesado en el cristiano trae dolor, sufrimiento, angustia, ansiedad. El pecado en el hombre que vive sin Dios, una de las manifestaciones es enfermedad física. Y ya lo vimos, como el Señor le dijo, vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. Vemos malestares y enfermedades físicas por consecuencia de la opresión de los demonios en el hombre. Vemos enfermedades en los hombres solamente para que la gloria de Dios sea manifestada. Y usted podrá decir, pues qué injusto esto. Dígale usted a Dios. Yo me quedaría callado. Si el Señor lo permite, Él sabrá por qué. Dice la Biblia que el Señor no da más cargas allá de las que podamos llevar. No sabemos si este hombre conocía al Señor o lo instruyeron, no sabemos. Quizá había escuchado de Él. Lo que sí es evidente es que después de haber sido restaurado, decidió seguir al Señor. Y el Señor dijo, para que las obras de Dios sean manifiestas en los hombres. Otra persona hubiera tomado una actitud negativa. Es que como es posible que me tuviste así tantos años, ahora yo no te voy a seguir.
Todo lo contrario, tomó una actitud de agradecimiento. Estas son algunas de las causas para que vayamos comprendiendo el porqué del sufrimiento en el mundo, en el cristiano. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor.